Muy buenos días, aquí estamos una semana más en la Contratertulia, emitiendo aquí desde Radio Ela. Esta es la Contratertulia, la edición número 170 y hoy grabamos lunes 9 de octubre y como habíamos anunciado en el pasado programa, llevamos varios programas ya tocando bastante el tema de todo lo que acontece en Cataluña y dijimos que en este programa íbamos a poder conversar con el compañero Miguel Amorós, que es una persona pues que ya tiene muchos años de trayectoria y una visión muy lúcida de las cosas y vamos a empezar a hablar con él. Entonces, Miguel, ¿nos escuchas? Sí, sí, os escucho. Muy Perfecto, buenas. somos unos ases de la técnica. Pues nada, ya podéis proceder. Pues lo primero, agradecerte que estés aquí, recibas nuestra llamada y bueno, ya te comenté un poco el otro día. Hemos estado tratando bastante en este programa todo el tema de lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Y todo, bueno, en Cataluña y en todo el estado, ¿no? Porque hay reacciones por los dos lados y a cuál más perniciosa se puede decir. Y queríamos hablar contigo sobre el asunto. Bueno, hemos estado viendo también por internet de las pocas cosas que salen. De hecho, bueno, el escrito, comentamos aquí la carta de lo que escribió Tomás Ibáñez, lo que escribiste tú después, y he estado viendo por allí unas cuantas cosas más que han salido así en internet, diferentes posturas y bueno, algunas realmente se puede decir espantosas, como una que leí hace poco de uno que creo que es un secretario de la CNT de allí de Cataluña. Bueno, pues vamos a hablar de esto y coméntanos tú cómo ves el tema y todo lo que está pasando. Bueno, el tema es que se ha producido una situación enormemente complicada debido a una iniciativa en un principio de la oligarquía catalana que ha hecho como bola de nieve y ha arrastrado a la mitad de la población. Y entonces ya claro, se ha convertido lo que era una lucha por el poder dentro de de un sector local de la burguesía que quería más parte en el pastel, se puede decir. Esto se ha convertido en un programa popular, es decir, en una causa popular, y ahí se ha apuntado todo el mundo. Es una causa transversal, no es un movimiento de clase, no tiene nada que ver con la lucha de clases, ni siquiera tiene que ver con la democracia, como afirman ellos y tal. Es simplemente eso, es un cambio de estrategia, es un cambio de estrategia de un sector de la oligarquía catalanista debido a la frustración en la que el Estado central había dejado al cercenarle todas las posibilidades de poder. Y el tema eso de que la cosa, como bien dices tú, efecto bola de nieve se ha extendido y ha crecido rápidamente como la espuma, para sorpresa yo creo de que de todo el mundo, casi que hasta de ellos y de fuera, ¿no? Porque esto a lo mejor, esto es una cosa que no se podía casi ni imaginar hace no demasiadas fechas. Bueno, llevan 6 o 7 años dándole y haciendo movilizaciones importantes. Es decir, ellos han construido una estructura que te puede poner 100.000 personas en la calle en poquísimo tiempo. Esto es el único partido de derecha es capaz de hacerlo. Es decir, ellos han creado una base popular muy fácilmente movilizable, han creado una causa, se han inventado una causa desde los medios que disponen, es decir, desde las diversas consellerías de la Generalitat, la policía, el aparato de enseñanza, los medios de comunicación. Y entonces se han inventado un pueblo catalán, ellos son el representante legítimo de ese pueblo, y dijésemos que la gente a la que se considera boba se lo ha creído. Mira, yo últimamente, bueno, la semana pasada hablábamos de cómo se estaba viendo venir lo que ya es un hecho innegable, que es el resurgir con más vigor probablemente de lo que hayamos visto en el último medio siglo del nacionalismo español, en buena parte Sí. pues como este juego de espejos paralelos que se está creando y bueno, como uno de los más que evidentes efectos perniciosos de esta situación que se estaba dando y que ahora, bueno, pues salta a la luz, vamos, lo que se vio
este domingo en Barcelona, o lo que se vio este sábado pasado en Madrid y en otros lugares. Esto, otra movilización igualmente transversal y arropada exactamente en los mismos colores, aunque en diferente número de franjas. Y bueno, y jugando a este juego de espejos paralelos, bueno, como un perfecto punto de, como una perfecta muleta para hacer embestir a ambas masas de población, olvidándose de todo tipo de aspectos socioeconómicos, ¿no? Que hasta que estos últimos 10 años sí que habían estado marcando bastante la agenda de movilizaciones. Hombre, en Cataluña existe un 12% de trabajadores pobres que ni siquiera trabajando llegan a fin de mes. Y existe más de 400.000 trabajadores a tiempo parcial, temporales y en contratos temporales. Es decir, que la situación social del mundo trabajador es catastrófica. Y eso parece ser que no interesa a nadie. Sí, no existe. Es como si no existiera. Se está movilizando, se está gestionando las emociones y las frustraciones. Y claro, se manipula todo siguiendo las leyes de la propaganda, de la manipulación de masas, pues, todo esto. Todo esto lo inventaron los nazis. Y recuerda mucho la situación esta de desclasamiento general que produjo la crisis económica en Alemania, a partir del cual nacieron las soluciones totalitarias. Aquí ha aparecido, y como era de esperar, ha generado el españolismo, que prácticamente estaba dormido, no existía, o estaba restringido a 2 partidos de fútbol. Ahora sí, ahora hay españolistas. Y bueno, y son también capaces de moverse, porque el Estado, por ejemplo, tiene medios de movilización muy superiores a los medios de Cataluña, y puede invadir Cataluña de españolistas cuando quiera, como ya lo ha demostrado. Estos son fenómenos de iguales de signo contrario. Sí, sí. Son patriotismos opuestos. Patriotismos o nacionalismos, había algún personaje histórico por ahí que hacía una diferencia como positivizando el patriotismo. Evidentemente no era el doctor Samuel Jackson, ¿no? Con aquello del patriotismo es el último refugio de los canallas, pero bueno, ahora sí que vemos claramente es que los mismos ejemplos, simplemente intentando de cubrirse de aspectos positivos el uno y de proyectar todos los aspectos negativos o dantescos en el otro, ¿no? Sí. Y para esto, con una auténtica falso conflicto. Exacto, un falso conflicto, con una guerra de propaganda, con una guerra de manipulación de masas, porque además sí que lo estamos viendo con la participación incluso de gran parte de los interesados, ¿no? De los interesados de base, me refiero, con todo el tema de los bulos, contrabulos, la republicación de las noticias que me interesan y incluso aunque sean falsas, no siempre que me puedan interesar. Y la manipulación. Sí, vamos, las típicas tácticas rebelianas puras y duras, ¿no? Claro que la verdad es que está bastante visto y suena un poco mal lo de hablar del nazismo en estas situaciones, pero es que es de libro, es de manual de libro. Podemos hablar de Chomsky si lo prefieren, pero yo creo que es más de Goebbels el sistema que se está utilizando ahora que los puntos. Sí, es pura propaganda de masas. Es pura propaganda de masas. Se toca de una manera muy evidente los resortes emocionales. Se enfrentan una cosa contra otra. Yo recuerdo que entre los españolistas los currantes, los trabajadores son mayoría. Es decir, que es evidente porque la mayoría de la parte no indepe son gente que vino a trabajar aquí de varias generaciones. Es decir, son currantes o hijos de currantes. Hay de todo también. Pero quiero decir, desde el punto de vista popular, casi sería más popular el otro españolismo, aunque está igualmente teledirigido. Hombre, parece que sí que hoy parece que tenemos una interrupción debido a la incapacidad de silenciar el teléfono del compañero. Bueno, parecería que se han invertido. Bueno, la situación en muchos aspectos puede tener paralelismos con otras situaciones históricas de la primera mitad del siglo XX, ¿no? En Cataluña lo único que parece que ha habido evidentemente el vaciado de un hueco que entonces ocupaba mucho terreno, que era pues el sindicalismo revolucionario, que visto lo visto estos últimos días parece que ha quedado completamente abducido por la política frente nacionalista y digo frente nacionalista con toda la intención, ¿no? Porque lo que hay ahora son 2 frentes nacionales y probablemente con todo lo que conlleva incluso en
en la retórica de estas palabras. Sí, lo triste es eso, que desde posiciones, bueno, lo que has hablado tú de ese sindicalismo revolucionario realmente no existe, es algo testimonial prácticamente, pero que desde los restos que quedan ya encima se alíen con unas de esas facciones que son lo mismo como hemos visto, prácticamente no, pues es bastante sorprendente, sí. En eso ha habido polémica y tú has participado también, Miguel. Hombre, yo estaba, a mí me pilló fuera todo esto. O sea, incluso cuando quise venir a la manifestación, sí que quise participar en la manifestación esta contra la policía, en la huelga general. Lo que pasa es que no pude llegar a Barcelona porque no funcionan los trenes. Y nada, pero hagas lo que hagas, el nacionalismo lo recupera. Aquí no había el nacionalismo, sobre todo el soberanismo, ha liquidado los espacios donde se podían colar, dijésemos, alternativas diferentes. Lo arrambla con todo. Entonces arrastra a todas las demás fuerzas. Si te apuntas, pues aunque intentes explicarte, porque los anarquistas se han metido ahí, pues tenían unas ideas más tradicionales, más propiamente suyas, pero nada, no han sido una banderita entre 10.000, una banderita entre 10.000 de las otras esteladas, pues no pinta nada. Es decir, hacen como de compañero de ruta. Encima, luego hay muchos anarquistas que han aceptado la idea esta de pueblo y todo esto. Ya hace tiempo, bueno, entre los anarquistas, entre el ambiente anarquista, yo ya lo denuncié en su momento, que se está desmoronando, las ideas que caracterizaban al movimiento anarquista están desapareciendo. Sí, claramente. Es una especie de saco donde se manejan las típicas ideologías estas posmodernas que vienen de universidades americanas, con restos muy arcaicos de sindicalismo revolucionario y al mismo tiempo con modas populistas como esta. Hay anarquistas con barretina, hay un montón ahora. Está de moda, sí. Y claro, estos parten siempre del presupuesto, que es un presupuesto falso, de que hay un pueblo catalán. Y que bajo el capitalismo no hay ningún pueblo, porque no hay, el capitalismo destruyó todas las culturas. No. Lo único que existe bajo el capitalismo son estos, los explotadores y los explotados. Lo curioso es que el concepto de pueblo, que en su momento, pues en la retórica, pues siempre se asociaba pues al tercer estado, como desde un punto de vista de la Revolución Francesa, o al pueblo trabajador desde un punto de vista más obrerista, ahora es una cuestión meramente transversal, ¿no? Se habla del pueblo catalán, o otros hablan del pueblo español, que incluye desde estos señores que presiden comités iba a decir, bueno, sí, para el caso lo mismo, comité de empresas o consejos de dirección, hasta el último trabajador precario que con jornada parcial y que malvive de aquella manera. Mira, y volviendo, me gustaría que para el público general pues habláramos un poquito a lo mejor de quiénes en buena parte pueden ser algunos de los gestores ideológicos y los principales timoneles políticos de este movimiento, ¿no? Porque aunque a última hora se hayan incorporado movimientos más de calle, más populares, en realidad todo este movimiento del soberanismo y del nacionalismo catalán pues lleva ya muchas décadas pues en un proceso más o menos lento que yo creo que era bastante evidente, que hasta alguno de ellos lo declaraba públicamente, ¿no? Esto es una cuestión de 30, 40 años hasta llegar a ciertos puntos y se ha movido pues por parte de las élites de lo que en su momento fue CIU, que ahora puede ser PDeCAT, o incluso de esos famosos casi míticos, los 300 familias o los 400 familias que se reparten el bacalao en Cataluña, de la misma manera que otras pocas más de familias se reparten el bacalao en toda la península o en toda la parte hispana de la península. Entonces, a ver, pues quiénes son estos 300 o 400, hasta qué punto también puede haber luchas intestinas entre ellos, ¿no? Como estamos viendo ahora, los grandes, el dinero no tiene patria, ¿no? Pero los grandes consejos de administración, por mucho que tengan algunos orígenes regionales, pues ahora mismo tienen mercados globales y no se van a jugar el euro en un proceso aventurista. Mira, esto da un salto, igual que la represión de la policía despertó muchas simpatías, incluso la gente que no éramos indepes, pues estábamos contra la policía y mucha de la gente que salió a la calle no era indepe, pero todos estos, los nacionalistas lo capitalizaron. Si tú vas a ver esteladas, ve a barrios burgueses o a barrios residenciales, y hay muchas. Si vas a barriadas obreras no verás tantas, verás más bien pocas o casi ninguna. Hay una línea de clase también muy clara
Y ahora, como los consejos de administración están presionando, hay una ruptura clara entre la patronal, que hasta ahora no se había manifestado, y los bancos y el proceso. El proceso independentista había avanzado de la mano del gran capital. Es ahora el gran capital cuando ha dicho esto no va a ningún lado, ¿no? El gran capital siempre confiaba en un diálogo con el poder que no se ha producido. Y entonces hay una ruptura y me imagino que echarán el freno. Ya lo están diciendo, ya están hablando ya no dicen de independencia, de declaración unilateral, ya están hablando de independencia retórica, de mediación, hablan mucho de mediación. O sea, lo que quieren es establecer un diálogo con el poder, repartirse el pastel y posiblemente con otros interlocutores, ya con los pactistas dentro del PDeCAT, que ya se han manifestado, y posiblemente es que negociar con el PP va a ser bastante difícil. Pero bueno, ahí están. El PP puede estar presionado por el PSOE, todo esto ahora ya es una solución política, porque ya no cuentan con el apoyo, la neutralidad del gran capital. El 1 de octubre, aparte de el famoso referéndum, el 1 de octubre murió un hombre que se llamaba István Meszaros, que estaba escribiendo un libro, Más allá del Leviatán, crítica del Estado. No sé si conocías a este hombre, pero he estado leyendo y justo casualmente hoy, una parte pues de las que había escrito él, una pregunta que se hacía en el escrito este que decía: ¿cuándo admitirán que el significado primordial de la soberanía es la dominación interna sobre los miembros subordinados estructuralmente de un Estado-nación? Realmente eso es la soberanía de la que tanto hablan, ¿no? Eso es un elemento de lo que se llama democracia. Una soberanía que es falsa. Es una soberanía abstracta, porque se basa eso en unas jerarquías ya que parten de antemano. Proudhon, por ejemplo, tenemos clásicos como Proudhon que ya lo explicaban. Este panorama que hay ahora, este enfrentamiento entre este nacionalismo que se ha acumulado tanta fuerza en tan poco tiempo, el nacionalismo catalán, y ahora el fácilmente, que parecía que tampoco pintaba mucho, pero como rápidamente con esta, se puede decir, pues eso, cómo entra el trapo y con esta provocación o como tal se ha tomado, ha saltado el nacionalismo español también, que también está bastante dormido. Esto desde luego pinta para todo lo que, bueno, lo que desde luego el panorama es desolador absolutamente, ¿no? Ni de luchas sociales, ni de ninguna proyección de que pueda salir algo decente de aquí, ¿no? Pero desde luego este es el mejor panorama para los gobernantes y desde luego el peor panorama, ¿no? Para, se puede decir, los disidentes, un panorama como este que tenemos. Sí, porque aquí vas a librar batalla, cada vez que te muevas vas a librar batalla con el nacionalismo. Es decir, te va a salir nacionalistas debajo de las piedras. Que aparecerán en cualquier conflicto nacionalistas, porque son estos los que se habrán quedado más frustrados y se quedarán un poco dispersos por todas partes. Y claro, esto costará mucho de quitarse de encima. Sí. Eso quiere decir que las tradiciones obreras catalanas han desaparecido. O sea, aquí había una cultura obrera importantísima alrededor de la CNT y incluso esto llegó a los años 60, todavía se podía ver rastros de ello, pero ya no queda, eso ya no queda absolutamente nada. No, está claro que eso es absolutamente extinto. El otro día estuve escuchando un programa de radio que se hace aquí en Madrid, en el que, vamos, una charla que habían hecho, un acto informativo en el que habían invitado a gente de la CUP y a gente de EMBAT aquí en Madrid para que explicasen y hablasen de todo esto, ¿no? La verdad es que yo, por lo que escuché, no hubo ningún debate, únicamente ellos explicaron su postura y esto. Entonces, lo que me chocó bastante, porque claro, estaban haciendo, en concreto, el que hablaba de las CUP, estaba hablando, estaba comparando la posibilidad que hubo de ruptura, como decía el anticapitalista, en los años, tras la muerte de Franco, en la transición democrática, estaba comparando eso con las posibilidades que hay ahora con el proceso. Desde luego es una lectura
No sé yo si esto tiene esas posibilidades rupturistas que ellos ven y que se pueda comparar una cosa con la otra. En unos momentos en los que quien estaba moviéndose y podía romper era un movimiento obrero autónomo y ahora mismo no existe absolutamente nada. ¿Qué opinas de esto? Bueno, todos los movimientos nacionalistas, o sea, populistas, así, de base, como es la CUP, no tienen así, aparte de las afirmaciones nacionalistas genéricas, no tienen nada. Entonces ellos se nutren pillan bastante al anarquismo, se nutren de asambleas, de interpretaciones obreristas, así, sacadas de quicio, incluso de lenguaje. Ellos hablan de comités de defensa y todo eso. Sí. De defensa de las elecciones. Sí. Es decir, que no es casualidad que utilicen ese tipo de lenguaje. Yo he visto cosas que me pillan de los libros que he hecho yo y todo esto. Y bueno, ellos se elaboran un lenguaje más o menos así de base, extremista, y le calzan la barretina, ¿sabes? Se la pone y ya está. La CUP nace, se llama Candidatura de Unidad Popular. Esto es en honor de Allende, de Salvador Allende. Pero son de los años 80, ¿no? Sí, la CUP son una especie de catalanistas de estos, que fuera de la Esquerra Republicana, que se hicieron municipalistas y habían estado ahí latentes, más bien de tipo leninista, sí, con viajes a Cuba y a Venezuela y todo esto, y te han reaparecido ahora y ahora han absorbido bastante. Hay gente anarquista, sobre todo de la CGT y todo esto, que se les ha metido. Yo conozco bastantes. En Gerona se les ha metido un montón de gente. Pero también en antiguos anarquistas que yo conocía de Tarragona también están ahí dentro. Quiero decir que tienen un componente libertario y supongo que eso les ha dado pues una especie de mística populista. Procés Embate es diferente. Procés Embate es una copia, una fotocopia, además una fotocopia mal hecha de la Federación Anarquista Uruguaya. La Federación Anarquista Uruguaya en los años 50 se convirtió en partido y entonces elaboró un lenguaje de pueblo fuerte. Sí, como el de apoyo mutuo y estas cosas, ¿no? Sí, Procés Embate es la rama catalanista de apoyo mutuo. Otra cosa que dicen mucho, hablan de que ha sido la movilización, un lenguaje que además, el lenguaje realmente he escuchado entre las CUP y Embat es que utilizan casi los mismos términos, continuamente de las clases populares y con todas estas cosas. Hablan que ha sido esa fuerza de la movilización de las clases populares de Cataluña la que ha arrastrado y ha llevado a los partidos políticos hacia la independencia, hacia el proyecto constituyente, como que han sido las clases populares las que han arrastrado a eso. Realmente yo creo que esto no se ha gestado así, ¿no? Ha sido exactamente al revés. Por eso te digo, pero es que eso es lo que están diciendo ellos, ese es su discurso. Pero es que si tú ves lo que han hecho ellos lo que hicieron fue la Asamblea Nacional de Cataluña y la institución esta cultural que se llama Òmnium. Sí. Pues estos son funcionarios de segunda fila suyos que organizan estructuras paralelas, dijésemos libres, abiertas. Esto lo han hecho toda la vida, o sea, lo han hecho en tiempos de Pujol, han creado siempre, me acuerdo yo de la famosa crida de la cultura en Cataluña y todo esto, y han habido siempre personajes ya encargados de estas estructuras paralelas de base que les han funcionado bastante bien, han mostrado una capacidad de manipulación asombrosa. Estos tíos son los responsables de una movilización ellos dicen 1 millón, pero en fin, ponle medio y será más acertado, pero en fin, de mucha gente, de miles de personas. Pero esto es un tinglao montado por ellos, desde que cuenta a favor todas las instituciones, cuenta a favor la universidad, los estudiantes siempre son los mamporreros de todas estas movidas, como fueron en el 15M, como han sido en todos lados, como fueron con Podemos. Estudiantes es el personaje ideal que se cree todas las chorradas que les cuentes. La masa manipulable por este y que te lo llevas de paseo donde quieras. Es el sector más subnormal y más tarado de la política, y esto lo digo públicamente. Y, bueno, yo pienso lo mismo. O sea, pero es eso, la universidad hace ese papel. Y entonces desde las instituciones
se ha inventado ese pueblo, se ha inventado esas clases populares. Y, claro, y se lo han creído. Estos tíos se creen el rollo que les han soltado estos, porque realmente tú ves gente por la calle y ves miles de personas. Claro, te llama la atención de que esas miles de personas vayan con la misma camiseta, que repitan exactamente la misma consigna, que se cojan de la mano durante 3 kilómetros, que se coloquen ahí una urna y se la pasen todos de arriba abajo. Es decir, son todos montajes espectaculares, muy al estilo maoísta, o al estilo norcoreano. Son montajes de este tipo. Sí, pero además literalmente, porque a veces hasta hacen en esto de las diadas de los últimos años, se hacían estos montajes como de collages gigantes, como las Olimpiadas, ¿no? Parecen recordar las Olimpiadas de Moscú, de Pekín, o hasta las de aquello de ahora, pues para que se nos vea desde el helicóptero, o bueno, como hacen los equipos de fútbol. Es que es una masa completamente dirigida, ¿no? En ese sentido, en un nivel, una coreografía muy, muy marcada desde un grupo dirigente. Por eso a mí me has hablado de Omnium, y claro, yo estos días, pues eso, tanto hablar de Omnium, pues uno ya empieza a indagar y tal, y claro, ve en qué punto, pues más o menos cuándo se origina Omnium, quiénes son la gente que la encabeza, y bueno, y cómo hasta ciertos sectores del catalanismo en su momento pues ya dieron voces de aviso sobre este tipo de personas, ¿no? Omnium era una institución de estos de la época de Franco que editaba libros en catalán. O sea, era simplemente eso, y hizo un buen trabajo. Pero ahora no, ahora Omnium es una oficina de reclutamiento paralelo, como asamblea.cat, hay uno que se llama asamblea.cat y cosas de que, o sea, funciona todo mucho con redes sociales también, prácticamente todo esto son redes sociales, y bueno, y funcionan bastante rápidamente. Esto es lo que han demostrado, sobre todo en las últimas manifestaciones. Pero lo bueno es como este tipo de eslogans, una serie de frases, votarnos hacia libres, por ejemplo. Sí, vamos. Son repetidas, que se van inventando frases de estas y son repetidas por todos lados. Y no hay nada más. Si tú hablas con uno de la CUP, como si hablas con uno cualquiera, con uno de la Asamblea, te va a repetir el discurso de los dirigentes, con las 4, 5, 6 frases, y no saldrá de ahí. Sería incapaz de razonar ni de contrarrestar un argumento diferente. Ellos repiten lo suyo y ya está. Una cosa que también hoy dijo este representante de CUP que te digo, que decía que bueno, que esto no iba de que esto no era una cosa identitaria, que esto de lo que va es de un proceso constituyente, como dicen, en lo que hay que decidirlo todo desde el inicio, como si de repente no existiera el mundo y van desde abajo a construirlo todo de repente. Esto no sé, es que no tiene sentido en la coyuntura actual, ¿no? Lo que dicen, es que no lo veo por ningún sitio. Es que yo pregunto, ¿dónde están las asambleas populares donde se ventila eso? Claro. Es que... ¿Dónde están la autoorganización del pueblo catalán? ¿Dónde están todos los comités de base? ¿En qué barrios están? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué fuerza tienen? Si todo esto es mentira, no hay nada. Desde la base no hay absolutamente nada. Claro, es que ni siquiera... Se obedecen a consignas desde las alturas, transmitidas por redes sociales, y ya está. Y además consignas basadas básicamente, valga la redundancia, en lo identitario, ¿no? Porque claro, si al menos... Esto va de identidad. Claro, o sea, si ellos hubiera... decían que... Si hubiera una serie de peticiones maximalistas de base, aunque fuera desde las CUP, que hablaran, yo que sé, de expropiaciones de más, no siquiera, yo que sé, de tema antimilitarista, de tema tal, pero es que está, o no, si existe, desde luego que no se oye, y si se oye y existe, tiene tan poca fuerza que es como si no existiera, y lo que sí existe, evidentemente con mucha fuerza, es un aspecto puramente identitario y un aspecto de intereses de élites más que de otra cosa. Sí, eso va de esto, o sea, ellos dicen no va de soberanía, va de democracia, pero es mentira. Esto va de democracia, coño. Van de identidad, va de esto, de soberanía, sobre todo. Ahora tengo mis dudas de que vaya de independencia, porque coño, ya está viendo las últimas declaraciones de la aparición esta de Puigdemont con la puerta abierta detrás. Sí, eso era muy evidente. La imagen, yo creo que hasta el menos ducho en imagen se dio cuenta. Vivimos en la sociedad del espectáculo. Cada imagen es un reflejo de la realidad que se quiere transmitir. Y entonces el mensaje era este: hablemos.
incluso en... Vamos a sentarnos y a hablar de esto. Por cierto que supongo que sobre las declaraciones independentistas que se harán, yo me imagino que mañana harán una declaración de independencia, pero luego lo arreglarán con esto. Vamos a hablar. Y bueno, están tomando el pelo a toda la gente que está movilizando. Si la gente esa se cree realmente lo que le han dicho. Hay una manipulación de masas de tipo que a mí me recuerda a la época del fascismo, porque se basa en un desplazamiento general. No hay en absoluto una toma de conciencia de base. Y sería yo el primer nacionalista si hubiera esa conciencia de clase dispuesta a echarse al monte. Aquí nada, no hay nada. Aquí no hay absolutamente ninguna institución de base de ningún tipo. No, además sí que yo creo que sí que está viendo también un estos ejemplos de... A mí ya hay ciertas cosas que me inquietan y me hacen preguntarme cosas. Por ejemplo, todo este supuesto movimiento de base o espontáneo o de redes sociales de estos del color blanco por el diálogo, el parlem, hablemos que aparentemente surge de la nada, pues difícilmente me creo yo que surja de nada, y viendo también ciertos personajes que salen por ahí, ¿no? Eso es Carmena y Ada Colau, en principio, es decir, eso es el rollo 15M, el rollo actual, que podría alcanzar un estilo 15M, pero bastante más impulsado por los que precisamente eran los que ni chicha ni limonada, los que estaban por el medio, que era Ada Colau sobre todo. Bueno, esto... y me imagino que viene de ahí, esta movida viene de ahí. Seguramente es una movida que se la permite, se la impulsa desde ahí, aunque me imagino que Ada Colau es un personaje nefasto que le gusta salir en todas las fotos. Y eso quiere estar en las fotos de un lado y en las fotos del otro. Sí, quiere ser el muerto en el funeral y el niño en el bautizo, ¿no? No tardará mucho en aparecer ahí vestida de blanco. De hecho, salió el otro día en la concentración, vamos, la vi yo, en la concentración de Barcelona, estaba ella allí con su bebé y su pareja, en la de blanco, en la de Hablemos, sí. Uh-huh. Y otra cosa, había por aquí el otro día, había haciendo una entrevista a un personaje nacido en la antigua Yugoslavia, que salvando las distancias, que todo el mundo dice, bueno, pues yo con esto de la exaltación de las pulsiones nacionales soy bastante pesimista, ¿no? Con conocer un poco la historia. Y bueno, una de las cosas que decía, un poco pilla a contrapié con esto del movimiento blanco que parece una especie de secta surcoreana, ¿no? Todos vestidos de blanco ahí, pero bueno, hablaban de que las posiciones intermedias son las primeras en ser silenciadas y despreciadas cuando se encona un conflicto. Bueno, pues tal vez eso de momento ahora no esté tan claro, pero lo que sí está claro es que mucha gente tomando partido y adoptando unas posiciones que hace probablemente unos pocos meses muchos de ellos se hubieran sorprendido a sí mismos, si se vieran a sí mismos adoptando este tipo de posiciones, de discursos y de retóricas completamente de masas gregarias, ¿no? Y completamente dirigidas bajo un sentimiento de aparente espontaneidad y desenfreno, ¿no? Sí, todo funciona. Es que, claro, una vez tú montas la sociedad del espectáculo, ya funciona sola. Es decir, estas cosas tienen la ayuda inestimable de las redes sociales, y entonces todos estos espectáculos que antes costaría bastante mover, pueden aparecer de la noche a la mañana. Esto ha aparecido en el momento en que el PDeCAT ha echado el freno. Y ha dicho, queremos una mediación. Entonces ha aparecido esto. Que supongo que el partido Café con Leche, que digo yo, que es el partido de Ada Colau, pues intentará jugar un papel en ese momento y bueno, esto va bien para crear una nueva coreografía, ni unos ni otros, y es esta la de Hablemos. Y bueno, pero ahí estamos. Esto va a haber un espectáculo tras otro, va a haber un montaje, y todo funciona por imágenes, como todos los espectáculos, todo funciona a través de imágenes, a través de fotos y de internet y de la tele. Y cada vez menos de la tele, cada vez más de internet, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos al principio, que
Si la imagen sirve a mis intereses, ni me planteo analizar su veracidad o no. Si el dato, porque el otro día que hablábamos, pues con bastante incredulidad y poca, y más bien con la ceja levantada, con cierta suspicacia de las cifras, por ejemplo, que se daban desde los estamentos de la Generalitat de Cataluña y de sus servicios sanitarios y policiales, etcétera, sobre el número de los llamados heridos del 1 de octubre, que bueno, que como gente que hemos visto muchas veces las palos en la calle, pues no deja de sorprendernos que se hablara de cifras de heridos con esta palabra, heridos pues muy cercanas al millar de personas, ¿no? Por muchos palos que se repartieran. Yo me imagino que habrá habido yo qué sé, un par de docenas de heridos, o sí, como mucho. Sí, no, sí. Porque al hospital solo fueron 4. Por eso, te estuvimos comentando. Pero es lo de menos, eso es el discurso de la represión, que lo hinchan. Claro, no, por eso. Y luego la curiosa respuesta tardía y torticera, ¿no?, del Ministerio del Interior desde Madrid, inflando de repente también, intentando hacer un y yo más, inflando las... Lo que está claro es que todas las personas que hemos estado cerca de movilizaciones y de enfrentamientos con la policía y de lo que son cargas de la policía, yo voy a decir, lo siento, cargas reales de la policía, no lo que se vio en Cataluña, pues sabemos cuándo se da rienda suelta a la porra y cuando hay contención, y viendo las imágenes se veía contención y nosotros de aquí lo dijimos porque así lo vimos, ¿no? Aparte de que hubiera algunas cosas, pero hubo bastante contención, está claro. Hombre, no hubo un despliegue de brutalidad claro. Sin límites. Y yo me acuerdo de las manifestaciones en la época de Franco, y bueno, allí entraban caballos y todo, se echaban allí, llegaba el botijo, echaba chorros de agua. Sí, pero sí, no, incluso en movilizaciones concretas de los últimos años, o incluso, por ejemplo, mira, ya saliéndonos un poco, pues una movilización social, está muy transversal también, pero desde luego que con contenido social, que es el tema de lo que está pasando en Murcia, ¿no?, con el tema de la infraestructura del ferrocarril, etcétera, sí, del AVE, y bueno, que también está viendo ahí ya en algún día más que palabras, que por cierto bastante, eso sí que se está soterrando los incidentes, por no soterrar las vías, ¿no?, por lo menos en cuanto a su difusión, y ojo que cuando la policía carga en un momento dado con contundencia, en un grupo pequeño de personas puede haber varias decenas de heridos. Hombre, a ver, que todos lo hemos visto, y hemos visto las palizas brutales que te revienten, que te manden al hospital, cabezas abiertas, gente, mucha gente tuerta de los últimos años, se habló de hace pocos años, o sea que en Madrid en muchos sitios, o sea, me refiero. La propia Barcelona hace 5 o 6 años también, ¿no? Que el otro día se dio bastante condición. Una cosa, lo chocante de eso, en Cataluña, que bueno, realmente es que en Cataluña, desde el resto del Estado sí que da imagen que es un lugar en el que se puede decir que hay más, desde abajo, que hay un poco más de movimiento todavía, de movimientos sociales, pues todo esto de las cosas, de las cooperativas integrales de aquí, que como que hay más, parece que desde fuera a veces se va hasta con envidia, que hay más movimiento y tal, pero todo eso, no sé, pues realmente, no sé, con todo esto que está pasando ha sido absorbido en la mayoría, y eso ha cambiado el panorama de la tour en el Parlamento, de estar el Parlamento rodeado y tener que salir por ahí en helicóptero, a la gente ir a recibir al ministro de la Hacienda catalana, ¿no? Aplaudirle, que es algo absolutamente increíble. Bueno, no creo que sean los mismos, pero... Sí, no, pero vamos, pero la situación es bastante diferente. De todas formas, esto yo advierto, y en varias ocasiones he advertido a estos de la cooperativa integral, que son totalmente apolíticos. En el tema político serán nacionalistas, me imagino. Pero no solo hay en Cataluña, en toda España hay bastantes agrupaciones en defensa de los bienes comunes, de las cooperativas y todo esto, las monedas sociales y todo esto. Yo, por lo que he podido ver, la inmensa mayoría son experimentos así muy voluntaristas, no critican en absoluto nada, no están ligados a luchas territoriales ni a luchas urbanas, más bien se apartan de ello, y bueno, se dedican a darse autobombo. Cuando tú lees informes de estos de redes de estas de monedas, que me dan de risa, de esto se creen exactamente de lo que están diciendo, o sea, es por gente que está colgada y va, se reúne, habla, se cuentan la vida y todo esto. Es que vivimos en un punto muy puteado, la gente está hecha polvo. Sí, lo que yo... o sea, yo lo que llamo, vivimos un mundo de subjetividades pulverizadas. Y hay gente pues se siente muy sola y necesita pues meterse en movidas de estas. Pero las movidas estas de los comunes y todo esto son
son reformistas casi al 100%. Yo diría peor porque hay gente como Yayo Herrero, como Luis González Reyes, como gente así, bueno, no diría más, como Ángel Calle, que son gente subvencionada, con Jorge Rechman, Sí. Santiago Moïño, que es un antiguo anarquista, Insu. Toda esa gente subvencionada, gente que chupa el bote de fondos europeos, están financiando experimentos de estos y luego te los venden como prácticamente una economía autogestionada y libertaria. Es decir, que por ahí lo que podía ser una buena experiencia, en su inmensa mayoría, es un rollo reformista de gente que se lo monta así y ya está, pero que en absoluto tiene ningún interés por cuestionar el mundo en el que vive y luchar contra él, claro, para cambiarlo. Lo que sí parece bastante evidente es que en este tramo de la crisis, cuando hubo un momento de removilización, de aparentemente toma de conciencia, de un caldo evidente, unas situaciones sociales mucho más duras que llevaron a movimientos de cierta enjundia y de cierto volumen, parece que todo esto ya está en reflujo, recuperado por el sistema por diversos métodos, ¿no? Desde el método de la recuperación del partido, de los partidos y lo de los llamados partidos políticos de nuevo cuño, y ahora parece que lo poco que quedaba de ese hueco está siendo recuperado a toda prisa por las banderías nacionales, ¿no? Y por los sentimientos patrios y bueno, y el hueco, esas grietas que habían tal vez con demasiado optimismo que habíamos empezado a volver a detectar en el sistema, pues parece que se están enfoscando con cemento armado a toda prisa y que se está cerrando esto cuando en general sabemos que la situación social y la situación macroeconómica para los de abajo pues no ha sufrido, no ha disfrutado de una mejora tal que permita la desaparición de tantos movimientos, ¿no? Y yo creo que la economía va de mal en peor. O sea, yo estoy convencido de que el capitalismo sea la mierda. Tendrá sus fases, sus etapas, y me imagino que el rollo nacionalista es un síntoma también de esa decadencia del capitalismo, que necesita inventarse conflictos falsos para ocultar los verdaderos. Ahí está. Bueno, pues realmente el panorama, desde luego que es desolador y que lo que hay que, por supuesto, decir es triste, pero hay que decir la verdad y hay que decir las cosas como son. Es a lo que te dedicas tú también. A mí me cuesta, sobre todo en mi posición antinacionalista, me cuesta insultos, claro, hay policía, patriota, español. Pero bueno, me río yo de todo eso. La verdad duele y la gente no quiere escuchar la verdad, la gente quiere que la engañen. Sí, la verdad, sí, mira. La gente que vive en estas condiciones, digamos, espectaculares, de manipulación generalizada, pues lo que necesita es que le engañen, que le convenzan, que le calmen. Antes de eso era la religión, el papel de la religión. Hace un par de siglos la religión servía pues para aceptar un modo de vida inaceptable. Pues ahora son las ideologías de este tipo, sobre todo las nacionalistas. Además, la verdad es que da lugar a ciertas situaciones un poco hilarantes si no fueran dantescas y preocupantes. Por ejemplo, ayer pude ver pues la reacción de alguna gente a la participación de ese demócrata de toda la vida que es el señor Vargas Llosa en la marcha españolista y cómo muchos de los que estaban en su contra, pues utilizaban argumentos de claro tinte xenófobo por el hecho de que es una persona de origen peruano, ¿no? Digo yo, bueno, si esto lo dijera otra persona, no dudaría nadie ni un segundo en calificarle de racista y fascista. Hay bula para ciertos elementos para ejercer esto, de la misma manera que cuando se utiliza español de una manera despreciativa, se admitiría un insulto inverso sin calificarlo de cierta manera, ¿no? Yo creo que también hay ciertos complejos o ciertos márgenes de tolerancia provenientes probablemente de la retórica del siglo XX en España y del franquismo y tal, como que permiten... Yo en Cataluña escucho ahora el insulto típico de Charnego. El botifler, ¿no? Y esas había cosas. desaparecido del lenguaje. Pues sí se vuelve a ver y evidentemente pues con la reacción por el otro lado, entonces francamente, nunca mejor dicho,
se ve, porque claro, hay muchos intentando meter el dedo en el ojo pues evidentemente la presencia de extrema derecha española en las movilizaciones nacionalistas. Pues eso es obvio y evidente, una movilización nacionalista va... Igual que de extrema derecha catalana. Exactamente, el ultranacionalismo es una de las características del fascismo. Tenía prohibida la asistencia con sus banderas. Sí, sí, pero me refiero que se ha puesto mucho el dedo en ciertos individuos de ese grupo así, cuando en las movilizaciones nacionalistas catalanas se ha visto a verdaderas personas provenientes del neonazismo y de la extrema derecha, con la única diferencia de que separan los 4 dedos al levantar la mano, ¿no? Entonces, dentro... Ha habido siempre ha habido un toque así facha catalán, de esto, muy minoritario también. Yo creo que eso lo he visto en los partidos del Barça. A los rapados esos, pero oixos nois, cosas de estas. He visto más ligado al fútbol que a otra cosa. Bueno, eso no es significativo, estos son detalles. Para que se utilizan unos concretos. Claro, se señala a todo el mundo Los falangistas eran, y la extrema derecha catalana no son ni 100, o sea, se juntaron un grupito y se fueron a la manifestación españolista. Pero estos salieron en TV3. Les dio una amplia cobertura. El microscopio señala el vacío lo que interesa, ¿no? Ahí para la pantalla. Por eso obviamente yo, y bueno, estos pues serán que por los líos, porque se juntaron por la travesía de Gracia y había un centenar de tíos, no había más. Bueno, pues eso, todo esto... Quería hacer un comentario para que no nos acusen tanto de charnegos o de botiflers o de